Un profesor islámico fue arrestado tras golpear brutalmente a una alumna en su aula. El incidente comenzó cuando el profesor notó que una alumna llevaba un collar con una cruz. Se enfureció al darse cuenta de que la niña era cristiana. El profesor confrontó a la alumna y comenzó a golpearla. Dentro del aula, otros estudiantes presenciaron la agresión antes de que los adultos intervinieran para detenerla. La niña fue examinada posteriormente y se encontraron hematomas visibles y signos de trauma físico. Se llamó a las autoridades y el profesor fue detenido. Tras su arresto, el profesor insistió en que no había hecho nada malo. Dijo que los padres nunca le dijeron que su hija era cristiana. Al matricularla, afirmó que si lo hubiera sabido, nunca la habría aceptado en su clase. Argumentó que permitir un símbolo cristiano en su aula violaba sus creencias y normas. En su opinión, la situación podría haberse evitado si los padres hubieran sido honestos desde el principio. El caso se difundió en Internet y desató un acalorado debate. Algunos dijeron que los límites religiosos deben respetarse en las aulas privadas. Otros dijeron que ninguna creencia justifica la violencia contra un niño. Si fueras padre o madre, ¿cambiaría algo la revelación? ¿Y dónde debería trazarse la línea entre la creencia y el abuso? La enfermera de Lausanne que lesionó a 9 bebés de Lausanne, uno de ellos pesando solo 11 onzas, se declarará culpable de al menos algunos de los cargos. Hoy quiero repasar algunos de los detalles sobre lo que hizo a estos niños y cómo el hospital Henrico Doctor falló de manera horrible. Volvamos al principio. En el verano de 2023, 4 bebés de Lausanne llegaron con fracturas inexplicables. Debido a esto, Aaron Straumann fue puesta en licencia administrativa, remunerada por un año completo en 2024. Le permitieron regresar al trabajo. Mientras estuvo de licencia, brindó atención privada en casa para un niño pequeño, y le dijo a la familia que estaba de licencia debido a preocupaciones por la exposición a la tuberculosis. Cuando regresó al trabajo, tuvo que tomar un curso de 4 horas donde vio vídeos de CPS, y luego completó su educación continua. Poco después de su regreso, 3 bebés más de repente presentaron fracturas inexplicables, tal como sucedió antes de que la pusieran en licencia. El 13 de enero de 2025, finalmente se presentó una denuncia criminal en su contra, acusándola de causar múltiples fracturas en las piernas y costillas de un bebé de 5 meses. 3 jóvenes mueren en un accidente tras robar un coche defectuoso. La familia reciben $2.60 millones en demanda. 3 jóvenes: Tyler Mason de 19 años, Brandon Cole de 20 y Eric Nolan de 21, murieron en un trágico accidente, después de robar un vehículo con defectos mecánicos graves. La familia de los sospechosos demandó al dueño del vehículo, Michael Reynolds, quien fue condenado a pagar $2.60 millones en compensación. Los registros judiciales revelaron que el vehículo de Reynolds no pasó la inspección de seguridad durante 9 meses, y que el sistema de frenos estaba defectuoso y nunca se reparó. Las cámaras de seguridad muestran a los sospechosos usando un arma para robar el coche en plena luz del día. Aunque la víctima no resultó herida, contactó a la policía sin saber de los problemas mecánicos del vehículo. Los sospechosos huyeron a 90 millas por hora, pero al acercarse a un cruce, el conductor intentó frenar y descubrió que los frenos no funcionaban. Las cámaras captaron el momento en que el coche chocó contra un muro de concreto. Ninguno llevaba cinturón de seguridad, y los 3 fueron declarados muertos en el lugar. Las familias demandaron a Reynolds, argumentando que permitió que el vehículo defectuoso siguiera circulando. El tribunal determinó que, aunque Reynolds no autorizó el robo, fue responsable en un 50% por no reparar los defectos. Se le ordenó pagar $2.60 millones en compensación. That's my daughter's Jeep. Officer, He here's the stole it. registration and title. It's mine. Those papers are It's fake. printed in. He printed them. Plates match. System confirms it's registered. You don't know who I am. You should be careful with false accusations. Se paró frente a mi entrada, gritando como si fuera la dueña de la calle. «Ese Jeep es de mi hija», gritó, señalando mi coche con el dedo. Me quedé paralizado un segundo, con el correo en la mano, confundido. «Señora, este es mi Jeep», dije con calma, pero me temblaba la voz de ira. Antes de que pudiera decir más, sacó su teléfono y ladró. «Llamo a la policía ahora mismo. Están robando el coche de mi hija». En cuestión de minutos, 2 patrullas se detuvieron. Con las luces encendidas, los agentes salieron, y ella corrió hacia ellos como si acabara de atrapar a un delincuente. «Ese hombre», gritó, señalándome, «se llevó el Jeep de mi hija. Se suponía que debía llevarlo a la escuela hoy». Su hija, una adolescente rubia sentada en el asiento del copiloto de otro coche, parecía avergonzada, pero no dijo ni una palabra. Uno de los agentes se giró hacia mí. «¿Es suyo este vehículo?», preguntó con firmeza. Respiré hondo y le entregué mis papeles. «Sí, agente. Aquí está la matrícula. Título. Está a mi nombre». La cara de Karen se puso roja. «No, eso es falso».
Él lo publicó. Ella estalló. Me acerqué un paso más y ni siquiera me inmuté. Tendrás que tener cuidado con tus acusaciones, dije, cruzándome de brazos. El segundo agente revisó la documentación. Me miró y luego volvió a mirarla. Señora, dijo lentamente, este vehículo está registrado a su nombre. Pero ella no había terminado. No lo entiendes. Miente. Me estafó. Gritó, con la voz quebrada por la frustración. Los agentes intercambiaron una mirada. Sin saber qué creer, sentí que mi paciencia se desvanecía. Pero me quedé callada porque lo que ella no sabía era que tenía a alguien muy poderoso de mi lado. Y estaba a punto de descubrir exactamente quién. De verdad elegiste al tipo equivocado para meterte, murmuré en voz baja, mientras su historia falsa comenzaba a desmoronarse. Karen no se rendía. Incluso después de que los agentes le dijeran que se calmara, siguió gritando, no sabes quién soy. Mi marido está en la junta de la asociación de propietarios. Nosotros. ¿Pueden sacarlo de este barrio? Gritó. Su voz resonó en la calle silenciosa, y los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. El agente mayor suspiró, visiblemente molesto. Señora, hemos verificado la propiedad, no hay problema. Pero Karen se acercó a mi jeep, golpeó el capó de golpe, y me espetó, y luego explícame por qué este coche es idéntico al de mi hija. Arqueé una ceja porque es el mismo modelo. No es el mismo coche, dije secamente. Puedes revisar las placas si quieres. El agente más joven asintió, acercándose para comparar los números de matrícula. En mi registro y placa. La hija de Karen susurró, mamá, por favor, deja de hacerlo. Es vergonzoso. Karen la ignoró. Debe haber clonado la placa. He visto vídeos de esto. Gritó con voz temblorosa de desesperación. El agente me miró con disculpa, pero mantuve la calma. Mi teléfono vibró y envié un mensaje en voz baja. Está pasando de nuevo. Unos minutos después. Un sedán negro se detuvo detrás de la policía. Auto. Karen parecía confundida cuando una mujer bien vestida salió, mostrando una placa. Karen palideció al oír las palabras. Fiscalía, ¿qué pasa aquí? Los agentes se pusieron de pie inmediatamente. Señora, dijo el abogado, mirando a Karen. Hemos recibido múltiples quejas sobre denuncias falsas y acoso en esta zona. Creo que esta es la tercera. Karen tartamudeó. Solo intentaba proteger a mi hija. El abogado se giró hacia mí, ofreciéndome una leve sonrisa. Menos mal que llamaste cuando lo hiciste. Dijo que la hemos estado observando un rato. La voz de Karen se quebró. Espera, ¿lo conoces? Me crucé de brazos y la miré fijamente. Sí, dije despacio, se podría decir que ya hemos trabajado juntos. Karen se quedó boquiabierta. Y por primera vez no tenía nada que decir. Karen dio un pequeño paso atrás. Su confianza se desvaneció. Esto no puede ser real. Susurró, con voz temblorosa. Tú lo preparaste. Me estás incriminando. El fiscal entrecerró los ojos. Incriminándote, señora. Ya recibimos pruebas en video de 3 de sus vecinos. Ha estado acosando a los residentes, colocando advertencias falsas de la Asociación de Propietarios en sus puertas y llamando a la policía por denuncias falsas de robo. Karen palideció. Eran advertencias. Se estacionan donde no deben, en su propiedad. La abogada la interrumpió. Su tono fue brusco. Usted no es dueño de estas casas. Usted no hace las reglas aquí. Me incliné un poco más cerca. Mi voz era baja pero firme. De verdad creía que podía asustarme como a los demás. ¿No es así? Karen me fulminó con la mirada. Apretó la mandíbula. El 9 de octubre de 2025, un oficial regresaba a casa después de terminar su turno, cuando un hombre de 26 años apareció frente a él, intentando cerrarle el paso de manera agresiva con su vehículo, poniendo en riesgo a otros conductores en la vía. El hombre no logró incorporarse correctamente al carril, y ambos autos chocaron debido a una zona de construcción cercana, y a la señalización temporal instalada. En el área se determinó que el responsable era el otro conductor. A pesar del impacto, ambos continuaron conduciendo unos minutos más, hasta encontrar un lugar seguro, donde detenerse y hablar sobre lo ocurrido. Con mayor calma el hombre salió de su vehículo visiblemente alterado, y se dirigió directamente al oficial, preguntándole por qué no había frenado. El oficial explicó que él tenía el derecho de paso, y que el accidente había sido culpa del otro conductor. Enfurecido y fuera de control, el hombre golpeó al oficial en el rostro, con un arma, intensificando la situación de manera inmediata. Tomado por sorpresa, el oficial no reaccionó de inmediato. Cuando se dio cuenta de que el hombre estaba armado, retrocedió rápidamente para crear distancia y protegerse. El hombre comenzó a disparar, y 2 de los disparos impactaron su propio vehículo. Durante el intercambio ambos buscaron cobertura detrás de los autos, mientras la tensión aumentaba en la escena. Finalmente, el hombre dejó de moverse y el oficial solicitó refuerzos por radio, informando que había disparos y una persona herida en el lugar. Aproximadamente 10 minutos después, el personal de emergencia llegó a la escena.
y declaró al hombre muerto en el sitio. Tras evaluar la gravedad de sus heridas. Rompen su ventana y lo arrastran afuera a plena luz del día. Lo que no sabían es que acababan de agredir al hombre equivocado, el propio director del FBI. Una operación federal encubierta conocida como Water Nippen estuvo a punto de terminar en tragedia. Después de que un hombre que se hacía pasar por un civil común fuera violentamente atacado por la policía local. El incidente ocurrió cerca de la frontera, donde los oficiales ya habían sido acusados de corrupción. Las imágenes de la cámara del coche muestran a un jefe de policía rompiendo repentinamente la ventana del conductor y sacando al hombre de su automóvil, solo porque parecía estar grabando una actividad sospechosa sin orden, sin causa clara, solo con fuerza. El hombre fue registrado esposado y detenido, mientras los oficiales intentaban apagar la grabación, sin darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Los investigadores más tarde confirmaron que la detención no tenía justificación legal. Los oficiales creían que estaban tratando con un civil, que sabía demasiado. Lo que no sabían es que el hombre nunca se resistió, nunca discutió y nunca reveló su identidad, porque no podía hacerlo siendo parte de una operación federal, secreta. A medida que las tensiones aumentaban, los tenientes superiores ordenaron una segunda búsqueda del vehículo. Fue entonces cuando todo cambió. Entre los objetos personales encontraron credenciales federales, inconfundibles e innegables. El hombre que acababan de agredir no era un civil ni siquiera. Era un agente regular, era el director del FBI, operando encubierto como parte de una investigación federal activa. El descubrimiento provocó una inmediata caída interna, una revisión federal, y lo que ahora los funcionarios llaman un desastre multimillonario. Los contribuyentes podrían terminar pagando más de 10 millones de dólares en demandas y acuerdos. La situación también mostró las graves fallas en la coordinación entre las fuerzas del orden locales y federales, exponiendo la vulnerabilidad de las operaciones encubiertas y el peligro de los prejuicios previos. En situaciones de alta tensión, una ventana rota, una suposición equivocada y un error que cambió todo. Noticias de última hora. La doctora Stephanie Bardamel, prometida del influencer del fitness Jeff Nippard, falleció inesperadamente. Jeff y su equipo expresaron su profundo pesar, afirmando que Stephanie había sido su pareja durante casi una década y una de las personas más importantes de su vida. La cuenta de Instagram de Nippard compartió un homenaje, describiéndola como apasionada, amable y muy leal a su familia y seres queridos, más allá del mundo del fitness. Stephanie era muy respetada por sus logros académicos. Obtuvo un doctorado y realizó importantes investigaciones sobre el cáncer de ovario, haciendo contribuciones significativas a la ciencia médica. Para muchos seguidores, Stephanie era más que una personalidad del fitness. Su enfoque sincero sobre la salud, la imagen corporal y el crecimiento personal inspiró a millones. Su franqueza sobre sus dificultades y su camino hacia el equilibrio la consolidaron como una voz influyente en la comunidad del fitness. Stephanie Bardamel dejó tras de sí cualidades invaluables como la resiliencia, la inteligencia y la bondad, que marcaron la vida de innumerables personas en todo el mundo. No será olvidada. Descanse en paz. Este hombre robó $2,000 de un Burger King. Pensó que iría a prisión. Tras ser identificado por un testigo, fue arrestado y el juez lo condenó a 13 años de prisión. Pero al momento de su encarcelamiento, ninguna policía acudió a buscarlo. No intentó escapar, sabiendo que merecía su condena. Simplemente esperó a que llegara la policía. Pasaron varias semanas, y la policía seguía sin llegar. Pensó que sus antecedentes penales habían sido borrados. En los años siguientes, continuó con su vida y lo olvidó por completo. Se casó e incluso fundó una empresa de construcción. Incluso tomó la iniciativa de ayudar a los jóvenes para que no repitieran sus errores. Pero 13 años después, la policía llegó a su casa y lo arrestó, lo que lo conmocionó profundamente. Debido a un problema técnico, la policía pensó que había pasado 13 años en prisión. Cuando estaba a punto de liberarlo, se dieron cuenta de que no estaba allí, así que la policía envió agentes de inmediato para arrestarlo. Cuando la policía le dijo que tenía que cumplir su condena de 13 años de prisión, se derrumbó en el tribunal. El juez señaló que Michael había cambiado por completo su vida y se había reformado, por lo que lo liberó y no lo obligó a cumplir otra condena de prisión.
Una joven llamada Jada West falleció tras sufrir lesiones en una pelea que, según informes, tuvo lugar en una parada de autobús. La tragedia ha provocado indignación y ha renovado el debate sobre el acoso escolar, según relatos que circulan en línea. La familia de Jada se había mudado recientemente al barrio y ella empezó a usar el autobús escolar en la zona. Los informes afirman que llevaba varios meses lidiando con el acoso escolar por parte del mismo grupo de chicas el día del incidente. La situación supuestamente se intensificó cuando varias estudiantes se bajaron del autobús en la misma parada que Jada. Lo que siguió fue una confrontación que, según informes, se tornó violenta. Tras la pelea, Jada sufrió lesiones graves y falleció posteriormente. Muchas personas en línea se han preguntado cómo se desarrolló la situación y si se podría haber hecho más para prevenirla. Una niña de 12 años murió, tras pelearse con otro estudiante en una parada de autobús escolar. Este video fue compartido por la tía de la niña, quien dijo, por favor, todos compartan esta publicación. Este video muestra a mi sobrina bajando del autobús. Tras tener un altercado en el autobús con una niña, a la que no conoce y que ha estado discutiendo con ella, desde que mi hermana se mudó a ese barrio. En este video la oirán decir que no quiere pelear. Preguntará por qué se bajan todos del autobús. Y le preguntará a la otra niña, ¿quieres pelear por el ruido? También en este video se oye a un adulto, la madre de uno de los niños, decirle a mi sobrina, llévate a casa, soy adulta, iré a tu puerta. Pero antes de que mi sobrina pudiera llegar a casa, su corazón se paró y ahora está en el hospital, posiblemente con muerte cerebral, con el riesgo de que no sobreviva. Pero seguimos creyendo en un milagro. Desafortunadamente, no sobrevivió y después de... You know what? I'm just gonna call the police. If I don't like it, I'm gonna call the police. And you know what? I don't like it. Esta vecina nos acusó hoy de ayudar a la viuda de un veterano. Estábamos limpiando el jardín de la viuda de un veterano estadounidense que vive completamente sola. Nos dijo que ningún vecino le había ofrecido ayuda. De hecho, una vecina la había estado presionando durante años para que vendiera su propiedad, pero siempre se negaba mientras trabajábamos. Esa misma vecina salió furiosa gritando, «para allá». Le preguntamos quién era. Y ella espetó, «no necesitas saberlo. Para o llamo a la policía». Luego dijo algo increíble, «ni siquiera me gusta tu trabajo. Voy a comprar esta propiedad pronto. Así que vete». La viuda explicó que esto pasa siempre que alguien intenta ayudarla, pero nos negamos a irnos. Seguimos trabajando porque no tenía a nadie más. Unos minutos después, la vecina nos acusó de entrar sin permiso. Imagina intentar ayudar a la viuda de un veterano y que la policía te acuse en Estados Unidos. Si quieres que siga ayudando a gente así, sígueme y comparte este video. Tu apoyo me mantiene motivado. Y sin él no puedo continuar este viaje. Comenta la segunda parte si quieres saber qué pasó después. Y cuéntamelo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad de Estados Unidos estás viendo? Y durante 40 años he guardado el secreto más grande imaginable. En el granero detrás de mi casa. Oculto del mundo vive una criatura que el gobierno ha estado buscando. Desde antes de que yo naciera. Su nombre es Samuel, al menos así lo llamo, y es un Bigfoot. Lo encontré cuando tenía 26 años moribundo. En el bosque cerca de mi propiedad. En 1984. Y ese día tomé una decisión que cambió nuestras vidas para siempre. Esta es la historia de cómo un hombre ordinario se convirtió en el guardián de algo extraordinario. ¿Y por qué finalmente decidí que era hora de contar la verdad? Agosto de 1984. El verano había sido caluroso y seco en las montañas. Cascade de Oregón donde vivía. Desde los 18 años había heredado la propiedad de mi tío. 40 acres de bosque con una pequeña casa y un granero. Lo suficientemente remota, como para que mi vecino más cercano estuviera a 3 millas de distancia. Era perfecto para alguien como yo, que prefería la soledad y la simplicidad. Mi nombre es Henry Walls y en ese entonces era solo un tipo tranquilo, intentando ganarme la vida, como carpintero. Hacía trabajos en el cercano pueblo de Sisters, construía terrazas y gabinetes, arreglaba techos. Era un trabajo honesto que pagaba las cuentas. Vivía solo, nunca me casé, contento con mis libros, mi taller y la paz del bosque. El 14 de agosto de 1984 estaba trabajando en mi taller. Cuando escuché algo que me hizo detenerme, era un sonido, como nada que hubiera oído antes. Una vocalización dolorosa y profunda que resonaba entre los árboles. No era completamente humana ni completamente animal. Algo intermedio. Agarré mi rifle en territorio de osos. Siempre se entraba al bosque armado y me dirigí hacia el sonido. Lo seguí quizás un cuarto de milla más profundo en el bosque, dentro de mi propiedad, hasta encontrar la fuente. Al principio pensé que era un oso atrapado en una trampa, pero al acercarme empujando la maleza,
Me di cuenta de que era otra cosa. Por completo. Estaba recostado de lado cerca de un árbol caído y era masivo. Al menos 7 pies y medio de altura. Cubierto de pelo marrón oscuro empapado en sangre. Los brazos demasiado largos. Los hombros demasiado anchos y el rostro Dios. El rostro era como nada que hubiera visto antes. Casi humano pero no del todo, ceja prominente. Nariz ancha. Ojos llenos de dolor y lo que parecía inteligencia. Un Bigfoot real vivo herido y muriendo en mi propiedad. Mi primer instinto fue correr todas las historias de fogatas. Todas las advertencias sobre criaturas. En el bosque me vinieron a la cabeza. Pero luego me miró y vi algo en esos ojos que me detuvo por completo. No era la conciencia de un animal. Sino comprensión, reconocimiento, miedo. Tenía miedo de mí. Bajé mi rifle lentamente y dije, aunque no tenía idea. Si podía entenderme, no te haré daño. Me acerqué moviéndome despacio y sin intención de amenazarlo. Fue entonces cuando vi la herida. Su pierna izquierda estaba destrozada. Atrapada en lo que parecían los restos de una vieja trampa. Para osos del tipo ilegal. Desde hacía años. Pero que aún quedaban en estos bosques desde décadas atrás. La pierna estaba gravemente infectada. Los dientes de la trampa enterrados profundamente en la carne. La criatura emitió aquel sonido de nuevo, más suave. Esta vez no intentaba amenazarme. Estaba pidiendo ayuda. Yo había trabajado antes con animales heridos. Ciervos, coyotes. Incluso ayudé a un osesno una vez. Pero esto era diferente. Esto era algo que no debería existir. Algo que, si se descubría, traería científicos, agentes del gobierno, cazadores y Dios sabe quién más a mi propiedad. 2 adolescentes han sido condenadas a prisión por vandalismo sin sentido. El incidente ocurrió en el popular Royal Hawaiian Resort en Waikiki. Un video de Hawái muestra a una joven de aproximadamente 17 o 18 años intentando destruir una escultura de arena dentro de una valla protectora. Inicialmente, usó una almohada azul para golpear repetidamente a la modelo. Insatisfecha, se metió dentro, arrancó la cabeza de la escultura de arena con forma de niña y aplastó la nariz de la escultura con forma de hombre, antes de caerse. Su amiga incluso grabó todo el proceso en su teléfono. Divertida, cuando la gerencia descubrió lo sucedido, ya era demasiado tarde, la escultura no pudo ser restaurada. Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron todo el acto de vandalismo por parte de las 2 jóvenes huéspedes. Las 2 chicas abandonaron el lugar inmediatamente después, saliendo del hotel por la cocina. Se llamó a la policía para identificar a los 2 vándalos. La gerencia del resort declaró que, aunque las esculturas estaban hechas de arena y podían restaurarse, el acto de vandalismo era inaceptable. La reputación del hotel había sido dañadas. Y las esculturas tenían valor artístico, representando las tradiciones y el espíritu de servicio del hotel. Destruirlas equivalía a pisotear su honor. Las 2 adolescentes fueron arrestadas poco después. No se han revelado sus identidades, pero el hotel declaró que han presentado cargos contra ellas por daños a la propiedad. ¿Cuál cree que será la sentencia? Comente a continuación. Un hombre del condado de Chester en Pensilvania recibió el castigo que muchos consideraron merecido. Después de atacar brutalmente a un hombre con discapacidad. El 10 de mayo, Jones, de 22 años, quien tiene una leve parálisis cerebral, entró en una tienda 7-Eleven. Allí Berry Baker, de 29 años, comenzó a burlarse de su forma de caminar, imitando cada uno de sus pasos. Minutos después, cuando John salió de la tienda, Baker lo siguió hasta su coche y le dio un puñetazo en la cara. El golpe hizo que John cayera contra el capó del vehículo. La brutalidad del ataque indignó a la comunidad y provocó una enorme ola de reacciones y apoyo en redes sociales. El video del incidente se volvió viral. La gente descubrió además que Baker tenía su propio negocio, y comenzaron a bombardearlo con llamadas y boicots. Mientras tanto, la policía lo buscaba sin descanso. Finalmente Baker fue arrestado ante el juez. Rompió a llorar y fue condenado a 6 años de prisión. 3 años después, tras salir bajo fianza de $25,000, violó las condiciones de su libertad. Intentó huir en motocicleta y provocó un accidente fatal, que terminó con su propia vida. Este caso demuestra que la justicia puede alcanzar a quienes creen que están por encima de la ley. También recuerda que los actos crueles siempre tienen consecuencias, y que una comunidad unida puede exigir justicia. Niño de 12 años. Golpea a su madre con un bate de cricket por el celular. Un niño de 12 años golpeó a su madre en la cabeza con un bate de cricket, porque ella no le permitió usar su teléfono móvil. Tras el ataque, el niño continuó jugando mientras su madre, Amanda Miller, permanecía inconsciente en el suelo durante 4 horas. Durante ese tiempo su hijo, Liam Miller, no llamó a nadie ni buscó ayuda, concentrado únicamente en su teléfono. Fue hasta que el padre de Liam regresó del trabajo, que encontró a Amanda tirada,
y la llevó rápidamente al hospital. Los médicos determinaron que sufría una hemorragia cerebral grave y un coma prolongado, aunque lograron salvarle la vida. La lesión cerebral a largo plazo hace que Amanda tenga altas probabilidades de quedar en estado vegetativo. Liam intentó decirle a su padre que la lesión fue un accidente, una caída mientras dormía. Pero lo que no sabía era que su padre había instalado cámaras de seguridad en la sala. Las grabaciones mostraron la impactante escena. El padre llamó de inmediato a la policía, que arrestó a Liam. Según las autoridades, Liam suplicó repetidamente el perdón de su padre. Pero este se negó. Liam fue acusado de asesinato en primer grado y agresión al no cumplir con los requisitos legales para ser juzgado. Como adulto, el juez lo sentenció a 5 años de prisión, con 1 año de libertad condicional. ¿Crees que el veredicto es justo? Furia al volante. Una mujer fue arrojada al suelo por un hombre tras bloquear el tráfico. Todo comenzó cuando Lauren Davis, de 27 años, detuvo su coche en medio de la carretera y bloqueó el paso a todos los que iban detrás. Un coche azul se quedó atascado. El pasajero, Brian Clark, de 25 años, tocó la bocina para indicarle que se moviera. Esto enfureció a Lauren. Lauren saltó del coche, se acercó al otro vehículo y empezó a insultar a Brian. Al principio, Brian intentó hablar con ella y hacer que moviera el coche, pero ella no se rindió. Durante el intercambio de golpes, Lauren atacó a Brian de repente. Brian reaccionó, se defendió y la derribó de un golpe, tirándola al suelo. Luego, volvió al coche y se fue 2 días después. Lauren presentó una denuncia por agresión contra Brian Clark. En el tribunal, argumentó que un hombre no tiene derecho a ponerle las manos encima a una mujer. Admitió haberla golpeado primero, pero insistió en que Brian no debería haberla golpeado de vuelta, especialmente no tirándola al suelo. Lauren exige una disculpa y $150,000 en daños por angustia emocional. El caso sigue pendiente. ¿Crees que Brian se estaba protegiendo? ¿O cruzó la línea y agredió? Si alguien te golpea primero, ¿crees que deberías devolver el golpe? It's the rule. Cut it now. What are you doing to my power box? You just touched equipment. This whole neighborhood depends on equipment under my control. Wait. Don't call anyone. We can talk right now. Wait, Go, sit go, down. go. A las 2:14 de la tarde, Martín y un tipo con un chaleco de trabajo común y corriente entraron en mi entrada con cizallas y una sonrisa burlona. Ni siquiera pidieron permiso. No llamaron a la compañía eléctrica. Simplemente lo hicieron y se quedaron allí 1 minuto, señalando mi taller y riéndose antes de irse. Me quedé allí, en la tarde que oscurecía, con el aire empezando a refrescarse antes de la tormenta. Miré hacia la cima donde estaba mi subestación. Silenciosa y potente. Podría haber llamado a la policía. Podría haber llamado a un abogado. Pero eso es lo que hace la gente que no es dueña de la infraestructura. Fui a mi cobertizo a buscar mi generador de emergencia, una unidad de alta gama de 10 kilovatios. Lo atornillé a una plataforma de hormigón. Pero cuando llegué, me dio un vuelco el corazón. Los tornillos habían sido arrancados. Los gruesos cables de cobre habían sido cortados con precisión dentada. Y la plataforma estaba vacía. No solo me habían cortado la electricidad, sino que me habían robado mi seguro de contingencia. Me habían dejado completamente abandonado. Intencionalmente. Vulnerable. Ese fue el momento en que dejé de ser un vecino y empecé a ser un fantasma de sus peores pesadillas. La oscuridad en mi casa esa noche no era solo ausencia de luz, sino un peso físico, un recordatorio denso y asfixiante de que esta gente creía que podía simplemente borrar mi existencia de la red. Me senté a la mesa de la cocina, con la única luz que provenía de una pequeña linterna de camping a pilas que proyectaba largas sombras parpadeantes contra las paredes. Observaba el vecindario por la ventana de enfrente. La casa de Beatrice estaba iluminada como un maldito árbol de Navidad. Podía ver su silueta a través de las cortinas transparentes, sosteniendo una copa de vino, probablemente celebrando que finalmente había humillado al anciano de la esquina. Cada vez que pasaba un coche, sus faros iluminaban mi oscuro porche, resaltando la pegatina roja desconectada como una letra escarlata. Y entonces me di cuenta de que no se trataba de un taller ni de un remolque, sino de la embriagadora euforia del poder insignificante, de ese tipo que hace que la gente pequeña se sienta gigante. No dormí, pasé esas horas en la oscuridad con un bloc de notas amarillo, trazando la arquitectura de mi respuesta, con la misma precisión que solía diseñar las líneas de alta tensión que cruzaban el Mojave. A las 3 de la madrugada ya lo tenía. Fui a mi oficina, encendí mi portátil reforzado, gracias a Dios por los cargadores solares, y abrí el portal cifrado de Vortex Grid Solutions. Miré el software de equilibrio de carga de la subestación Willow Ridge, observando el pulso digital del vecindario. Pude ver exactamente cuánta energía consumía Beatrice para una piscina climatizada, cuánta Martín para mantener su preciada bodega a exactamente 13 grados centígrados. Podría haberlo terminado en ese mismo momento con solo pulsar una tecla.
Pero un cirujano no se limita a extirpar un tumor, sino que espera el momento adecuado para hacer la incisión. El sábado por la mañana llegó con una llovizna gris y burlona. No fui a la oficina de la Asociación de Propietarios a suplicar, sino que fui directo a los archivos del secretario municipal, un sótano polvoriento donde se esconde la verdadera historia del mundo. Papel. Pasé 4 horas con una empleada llamada Marta, que me recordaba de mis días en la comisión estatal. Revisamos los mapas de servidumbres de 1997, los fallos de entrega de infraestructura de 204 y los registros de subastas privadas de 2018. Cuando salí de allí, tenía una carpeta certificada en relieve que básicamente decía que, si bien la Asociación de Propietarios era dueña de las calles y de la estética de un vecindario, yo, a través de Vortex Grid Solutions, era dueña de la esencia. That your uniform? Yes, sir. You got ID proving you're military? Yes, sir. It's in my pocket. Hands up! Don't reach for anything! Officer, you asked for my ID. On the ground, now! Okay. El oficial Hendricks no tenía ni idea de en qué se acababa de meter. En 72 horas, el Pentágono intervendría. El Departamento de Justicia abriría un caso. Hendricks enfrentaría cargos. Condenado a 62 años de prisión federal. El marine tranquilo de rodillas. Tenía 3 misiones de combate, 2 corazones púrpuras. Una estrella de bronce por salvar vidas bajo fuego enemigo. Y todo su arresto estaba siendo grabado. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sido tratado injustamente por alguien con poder? Deja tu respuesta en los comentarios. Pero el oficial Hendricks no tenía ni idea de a quién acababa de ordenarle que se tirara al suelo. El sargento David Williams tenía 28 años. Se unió a la infantería de marina nada más terminar la secundaria. Sirvió a su país durante 10 años. Fue a Afganistán 3 veces. No era un soldado cualquiera. Fue condecorado. Eso significa que el ejército le otorgó premios por su valentía. Su estrella de bronce provino de un momento en combate. Su equipo estaba bajo ataque. Había balas por todas partes. 3 marines quedaron atrapados. Williams corrió hacia los disparos. Los atrajo a los 3. Seguridad. Salvó sus vidas. También recibió 2 corazones púrpuras. Eso significa que fue herido en combate 2 veces. En ambas ocasiones se recuperó y volvió a la lucha. Sus comandantes lo adoraban. Decían que mantenía la calma bajo presión. Querían nombrarlo sargento mayor. Eso es algo importante en la infantería de marina. Esa mañana de diciembre, Williams no buscaba problemas. Acababa de terminar un servicio de 9 meses. Vestía su uniforme de gala del evento de bienvenida. Esa mañana conducía para sorprender a su madre. A 80 kilómetros de la meta, se detuvo a repostar y tomar un café. Esto es lo que sucedió después. El oficial Troy Hendricks tenía una reputación en este condado. No era buena. Hendricks tenía 34 años. Trabajó como ayudante del sheriff durante 8 años. En teoría, parecía estar bien, pero en realidad, hubo problemas. 4 personas habían presentado denuncias en su contra antes de ese día. Los 4 eran negros. Los 4 dijeron que los detuvo sin motivo. Los 4 casos se cerraron. El departamento dijo que no había pruebas suficientes. Nunca le pasó nada a Hendricks. La gente de la comunidad negra conocía su nombre. Se dijeron que tuvieran cuidado. Si veían su patrulla, sabían que causaba problemas. Una vez detuvo a un pastor negro que conducía una camioneta de la iglesia. Lo retuvo durante 45 minutos. La razón por la que dijo que la camioneta parecía sospechosa. Tenía el nombre de la iglesia en un costado. Otra vez pidió refuerzos para un estudiante universitario negro. El estudiante estaba leyendo en un parque. Hendricks dijo que coincidía con una descripción. No había descripción una tercera vez. Acusó a un empresario negro de vigilar su propia tienda de una manera extraña. El hombre era el dueño de la tienda siempre. El objetivo era negro siempre. No hicieron nada malo siempre. Hendricks salió ileso. Háganmelo saber en los comentarios. ¿Debería una queja ser suficiente para investigar a un oficial? ¿O se necesitan 4 o más? Pero esta vez sería diferente. Esta vez Hendricks eligió a la persona equivocada. Era una fría mañana de diciembre. Alrededor de las 10:30 el sol había salido. La bandera estadounidense en la gasolinera se movía con el viento. El sargento Williams llegó a la gasolinera. Su auto había estado en el carretera durante horas. Dejó él. You cannot do that! I'm in fear for my life! You can't do that! You cannot do that! I'm in fear for my life, man! You got me on the side of the road in fear for my life! Te vas a arrepentir de tocarme, advirtió el hombre negro, pero el policía no tenía idea de a quién estaba humillando basado en prejuicios. El policía le arrancó el sombrero. Al hombre lo arrojó al capó con desdén y le gritó: quédate quieto. Criminal apretó las esposas.
hasta que le sangraron las muñecas, sin pensar en lo que estaba haciendo. No puedes hacer esto, temo por mi vida. No puedes hacerlo, advirtió el hombre con calma, pero el policía solo sonrió y dijo: a ver si sigues tan valiente en la estación. Al entrar, todo cambió, cada oficial se puso de pie y lo saludó con respeto. El policía se congeló al ver cómo sus compañeros corrían a desbloquear las esposas del hombre en pánico. El hombre declaró: soy tu nuevo sheriff y tú estás despedido. Esa fría declaración terminó la carrera del policía. En el acto por perfil racial, fue un recordatorio contundente de que el abuso de poder tiene consecuencias graves. Y la justicia se encuentra donde menos lo espera, incluso dentro de las mismas fuerzas del orden. Fue merecido su despido por el irrespeto y abuso de poder. Comenta si estás de acuerdo o no, si no lo estás. Can't park that here. Legal. This is a Stop neighborhood. harassing me. Lady, this thing is way I'm too the heavy. highway president. Tell it Get now. off my driveway. You're gonna break your truck. Let it break. Stop your trespassing. Y autocaravanas. Pero no dicen absolutamente nada sobre transportes militares históricos. Fui a una subasta de excedentes del gobierno y allí estaba ella. Un transporte táctico de 1996 por 6. Pesaba 18.000 kilos. Es decir, 20 toneladas de acero endurecido. Tenía vidrios a prueba de balas y neumáticos más altos que Linda. Hice mi oferta, mi corazón latía con fuerza: vendido. Fui al DMV a la mañana siguiente. El empleado miró los papeles. Me miró y me preguntó si era para una película. Sonreí y dije que no, señora. Es para la vigilancia vecinal. Conseguí mis placas, mi registro. Estaba listo para la guerra el sábado por la mañana. A las 8 de la mañana el vecindario estaba tranquilo. Linda probablemente estaba regando sus petunias. De repente el suelo empezó a vibrar. No fue una sacudida sutil, se sintió como un terremoto. Las tazas de café tintinearon sobre las mesas. Las alarmas de los coches empezaron a sonar. Un enorme remolque de plataforma para carga pesada dobló la esquina, ocupando toda la calle. Y encima había un camión verde oscuro de 20 toneladas bestia. Firmé los papeles de entrega. Me subí al asiento del conductor y encendí el motor. No ronroneaba, rugía como un motor a reacción. Lo conduje lentamente hacia la entrada de mi casa. Apenas cabía, las llantas aplastaban los bordes de mi césped. Pero no me importó, se veía magnífico. Linda salió corriendo de su casa en bata de baño, gritando tan fuerte que podía oírla por encima del motor diésel. Alex, ¿qué has hecho? Esta es una zona residencial. Trajiste un tanque a mi urbanización. Bajé de la cabaña. Había una caída de 2 metros y sonreí. Buenos días, Linda. Me dijiste que cambiara mi coche. ¿Te gusta el color? No contestó. Marcó el 91. 12. Las patrullas de policía llegaron en minutos con las luces encendidas. Los oficiales pusieron las manos en sus fundas. Listos para todo, pero cuando vieron que solo era yo, se relajaron. Le entregué al sargento mi matrícula, mi seguro y una copia impresa de la ley federal. Revisó las luces. Revisó neumáticos. Revisó las placas. Se giró hacia Linda. Tratando de disimular una risa, dijo: señora, aquí todo es legal, está registrado como pieza de colección. Tiene permiso para estacionarlo. No podemos hacer nada. Linda se puso morada y le gritó a la policía: si no lo retiran, lo haré yo. Llamó a una compañía de remolque privada. Les mintió y dijo que necesitaba remolcar un camión grande. 1 hora después llegó una grúa de alta resistencia. Este tipo era un profesional. Miró el tanque. Luego miró a Linda. Esa cosa pesa 40.000 libras. Mi cabrestante tiene capacidad para 10.000. Linda le mostró la chequera en la cara. Solo hazlo, arrástralo a la calle. Pagaré lo que cueste. Codicioso por el dinero, el conductor accedió. Enganchó gruesas cadenas de acero al parachoques delantero del tanque. Me quedé en mi porche con un tazón de palomitas viendo el programa. Grité. Your filthy cows and disgusting redneck trash! This road's community property now! No more warnings. Todavía puedo sentir las astillas que mi papá se hizo al colocarlas. Mi abuelo construyó el camino de nuestro rancho en 1942. Un camión lleno de caliche a la vez. Recorre 1/4 de milla desde la carretera del condado 1247. Atraviesa el pastizal principal, directo a nuestra casa. Siempre ha sido privado, la escritura lo dice por escrito. Firmado y atestiguado cuando un apretón de manos aún significaba algo. Actualmente estoy semi-retirado de la ganadería a tiempo completo. Ofrezco consultoría para ganaderos jóvenes. Les ayudo a navegar por el laberinto de regulaciones. Eso haría que mi abuelo se revolviera en su tumba. Sara da clases de 3er grado en la escuela primaria Millbrook. Llevo allí 15 años. Se sabe el nombre de todos los niños y también los negocios de sus padres. No somos ricos, pero somos respetados. Al menos lo éramos hasta que nuestro nuevo vecino decidió que el respeto era opcional. Karen Bradshaw. Llegó a Millbrook y Stats como si fuera dueña de todo el condado.
agente inmobiliaria divorciada de Dallas con más dinero que sentido común. Compró la casa más grande en esa elegante urbanización. Por casi $1 millón. Siempre vestida como si fuera a un almuerzo benéfico. Incluso cuando solo revisaba su buzón. La mujer usaba tacones altos para recoger el periódico. En 6 meses, se las arregló para llegar a la presidencia de la Asociación de Propietarios. Y comenzó lo que ella llamaba iniciativas de mejora comunitaria. Es decir, amargarles la vida a todos. Hasta que se arrodillaron ante la visión suburbana de la reina Karen. Los problemas empezaron de forma bastante inocente. Karen se dio cuenta de que cortar por el camino de mi rancho le ahorraba sus preciosos 3 minutos para llegar a la autopista. Para una mujer que dedicaba 1 hora cada mañana a maquillarse como para pintar un granero, uno pensaría que 3 minutos no importaban. Karen no era de las que piden permiso. La primera vez pensé que era un error. La segunda vez que salí, educada como una iglesia dominical, y me explicó que era propiedad privada. Bajó la ventanilla de ese BMW y me dedicó una sonrisa tan falsa, que podría haber sido hecha en China. Ay, cariño, este pequeño camino de tierra que ha sido de acceso público desde siempre. No se puede simplemente impedir que los vecinos usen las rutas comunitarias establecidas. Yo le mostré la escritura, le señalé los letreros, le expliqué que todo lo que había más allá de la puerta de mi ganado pertenecía a la familia Riverside desde antes de que ella naciera. Su sonrisa se volvió tan aguda que cortaba vidrio. Bueno, Dios te bendiga, azúcar. Ya veremos. Cualquier tejano sabe que Dios te bendiga es una palabra de pelea, envuelta en falsa cortesía. Y ese azúcar goteaba veneno suficiente para matar a un caballo. Pero la verdadera declaración de guerra llegó a la mañana siguiente. Estaba moviendo mi preciado toro Angus, 1500 libras de puro músculo, que valía más que la cuota del coche de Karen, cuando llegó a toda velocidad a las 7:15 de siempre. Tocó la bocina como si se acabara el mundo. Dispersó a mi ganado y cuando me interpuse en su camino con las manos en alto, aceleró. El sonido de la ingeniería alemana se fusiona con la grava tejana a 48 kilómetros por hora, es algo que no se olvida. Ni el sabor a polvo mezclado con gases de escape, ni la imagen de una novilla de $2000, alejándose cojeando de un choque casi fatal con un BMW. Parachoques. Fue entonces cuando me di cuenta. Karen Bradshaw no solo se había mudado al vecindario, sino que lo había invadido. Y este viejo ranchero estaba a punto de enseñarle la diferencia entre las reglas de la ciudad y la justicia rural. 3 días después de que Karen casi matara a mi toro premiado, sacó la artillería pesada. Estaba reemplazando el alambre de la cerca. $1500 en daños causados por el ataque de pánico provocado por el BMW de mi toro cuando un notificador apareció en mi puerta. Un chico de ciudad con un traje barato, sudando a través de su camisa de poliéster como helado sobre asfalto, agarrando un sobre tan grueso que podría ahogar a un caballo. Hacker Riverside, te ha notificado. Los documentos legales tenían esa sensación de lujo que les encanta a los abogados. Papel grueso que cruje con autoridad y horas facturables. Morrison Patterson y Asociados de Dallas. Karen había llamado a la caballería. 3 páginas de estupideces legales se redujeron a esto. Mira este video. Capturado por cámaras de seguridad en un vecindario de Bakersfield, California. Jeremy Triantafilo, de 4 años, monta en bicicleta en la entrada de la casa familiar. Cuando el perro del vecino corre alrededor de un auto estacionado y ataca al niño, en una fracción de segundo, Tara, la gata de Jeremy, corre al rescate, ahuyentando al perro y salvando al niño. Erika, la madre de Jeremy, ve a su hijo, impactada por lo que acaba de presenciar. Nunca había visto a un perro sacudir a un niño de esa manera, tan violentamente, que pensé que lo tenía agarrado de los pantalones. No fue hasta que llegué y vi que no. Él tenía agarrado a Jeremy. Después de asegurarme de que el perro se había ido, Tara, la gata, regresa al lado de Jeremy para ver cómo estaba. Jeremy tenía 2 cortes profundos en las piernas donde el perro lo mordió, pero después de 10 puntos, se siente mejor y está agradecido por su héroe peludo. Video impactante muestra a empleada de autobús escolar agrediendo repetidamente a un niño autista, causándole asfixia. Un video impactante revela cómo una empleada de autobús escolar agredió repetidamente a un niño autista, provocándole asfixia, el pasado 30 de enero. En un autobús escolar del condado de Hillsborough, Florida, el menor Dylan Reyes de 10 años estaba sentado en la misma fila que la empleada, Tania Rice de 62 años. Según muestran las grabaciones de seguridad sin previo aviso, Tania se levantó y golpeó la cabeza de Dylan 2 veces. Luego regresó a su asiento y le arrebató la mochila con fuerza, atando el cinturón de seguridad al cuerpo del niño, y sentándose en la parte trasera. A pesar de los intentos de Dylan por liberarse, no pudo moverse, y su rostro comenzó a sangrar hasta perder el conocimiento. En ese momento Juanita Rey, la conductora del autobús de 79 años, no intervino y se rió de la situación. Tras detenerse el autobús, Tania volvió a golpear la cabeza del niño.
En un intento por ayudarlo a recuperar la conciencia, otro empleado realizó una llamada de emergencia, y Dylan fue trasladado al hospital para recibir tratamiento médico. 2 días después, Tanya Rice fue arrestada en su domicilio, y acusada de múltiples casos de abuso infantil. Video impactante muestra a empleada de autobús escolar agrediendo repetidamente a un niño autista, causándole asfixia. Un video impactante revela cómo una empleada de autobús escolar agredió repetidamente a un niño autista, provocándole asfixia, el pasado 30 de enero. En un autobús escolar del condado de Hillsborough, Florida, el menor Dylan Reyes de 10 años estaba sentado en la misma fila que la empleada, Tanya Rice de 62 años. Según muestran las grabaciones de seguridad sin previo aviso, Tanya se levantó y golpeó la cabeza de Dylan 2 veces. Luego regresó a su asiento y le arrebató la mochila con fuerza, atando el cinturón de seguridad al cuerpo del niño, y sentándose en la parte trasera. A pesar de los intentos de Dylan por liberarse, no pudo moverse, y su rostro comenzó a sangrar hasta perder el conocimiento. En ese momento Juanita Rey, la conductora del autobús de 79 años, no intervino y se rió de la situación. Tras detenerse el autobús, Tanya volvió a golpear la cabeza del niño, en un intento por ayudarlo a recuperar la conciencia. Otro empleado realizó una llamada de emergencia, y Dylan fue trasladado al hospital para recibir tratamiento médico. 2 días después, Tanya Rice fue arrestada en su domicilio, y acusada de múltiples casos de abuso infantil. I don't need probable cause. No, help. Get on the ground. Get on the ground. Rompen la ventana equivocada y toman el auto equivocado. Ocurrió a plena luz del día en una calle concurrida de la ciudad. Las tiendas estaban abiertas. Los peatones llenaban las aceras. Y ya se estaban grabando varias cámaras. Un sedán negro estaba estacionado tranquilamente junto a la acera, legalmente aparcado sin infracciones de tráfico, sin emergencia, sin crimen. Dentro del vehículo un hombre vestido de civil calmado, observando 2 oficiales de policía. Notaron el coche y decidieron que se veía sospechoso. Sin una orden, sin causa probable, se acercaron al vehículo. La tensión aumentó de inmediato. En cuestión de segundos la situación escaló. El conductor permaneció conforme, pero los oficiales no redujeron la intensidad. Luego todo salió mal. La ventana del conductor fue destrozada. El vidrio explotó sobre el asiento y cayó en la calle. Los transeúntes se quedaron boquiabiertos, mientras el hombre era arrastrado fuera del coche y forzado al pavimento. Le pusieron las esposas y los teléfonos, salieron todo. El encuentro fue capturado desde múltiples ángulos. Los oficiales registraron sus bolsillos. Fue entonces cuando la atmósfera cambió dentro de su billetera. Había una identificación federal, no local ni estatal, federal. El hombre al que acababan de agredir no era un civil. Era un agente encubierto del FBI, parte de un grupo de trabajo conjunto. La realización fue instantánea. En un abrir y cerrar de ojos, los oficiales comenzaron a darse cuenta de la magnitud del error que acababan de cometer minutos. Después llegaron vehículos indistintivos, y agentes federales bajaron con las placas a la vista. Las esposas se quitaron tan rápido como se pusieron. Lo que comenzó como un encuentro rutinario de policía se convirtió en un incidente federal, sin causa probable, destrucción de propiedad, uso excesivo de la fuerza, todo grabado en video. Los oficiales intentaron calmar la situación, pero el daño ya estaba hecho y la confusión era palpable. Se iniciaron investigaciones de inmediato, asuntos internos, revisión federal, abogados de derechos civiles. Los oficiales pensaron que estaban haciendo su trabajo, pero lo que sucedió fue una mala interpretación, que desencadenó consecuencias graves. La policía local se encontró en una posición vulnerable, enfrentando una demanda millonaria, que podría poner en peligro la confianza pública. Las carreras fueron puestas bajo revisión, y los contribuyentes quedaron enfrentando las consecuencias de un error costoso que podría haberse evitado. Porque cuando tocas el coche equivocado y detienes al hombre equivocado, ya no es una simple parada de tráfico. Es un error federal, que puede destruir carreras y generar un gran daño a la comunidad. Influencer de fitness e investigadora del cáncer, Stephanie Buttermore falleció a los 36 años. La noticia conmocionó tanto a la comunidad del fitness como a la científica. La popular creadora era conocida por compartir su trayectoria en el mundo del fitness. Atrajo a una gran cantidad de seguidores al hablar abiertamente sobre la imagen corporal y los hábitos alimenticios. Según su prometido, Jeff Nippard, él confirmó la noticia en un comunicado publicado en Instagram. El comunicado indicó que su fallecimiento fue repentino. También pidió al público que respetara la privacidad de la familia. Stephanie y Jeff llevaban casi 10 años juntos. La pareja anunció su compromiso en octubre de 2022. Habían forjado una relación muy conocida en la comunidad del fitness.
Stephanie tenía millones de seguidores en redes sociales. Compartía con frecuencia sus experiencias de fitness. También habló sobre la imagen corporal y la alimentación intuitiva. Animó a las mujeres a construir una relación más saludable con la comida. Muchas personas dijeron que su mensaje ayudó a cambiar la forma en que piensan sobre la dieta y la imagen corporal, además de su trabajo en línea. También era científica y tenía un doctorado en patología y biología celular. Su investigación se centró en los mecanismos moleculares subyacentes. Cáncer de ovario. Su fallecimiento ha dejado a muchos fans y colegas conmocionados y entristecidos. Dicen que una chica cuyo bebé murió después de lavarse la sangre de pollo del cabello de su clienta. Dicen que la clienta había pasado por un ritual ese mismo día o el día anterior, así que creo que tal vez el ritual al que se sometió la clienta era como si se lavara la sangre de pollo de la cabeza, y luego tuviera que sacrificar o perder a un familiar. Así que fue al peluquero. Creo que fue al peluquero, así que el peluquero podría ser quien le lavó la sangre de pollo de la cabeza y luego el sacrificio sería de la familia del peluquero, como alguien de su familia. Escuchen, esto es demasiado. Dicen que la chica supuestamente está incursionando en la brujería. La clienta de la chica, ¿conocen? La clienta que se metió la sangre de pollo en la cabeza. Pero díganme, ¿tiene sentido? Piénsenlo. Probablemente pasó por un ritual y fue como si se lavara la sangre de pollo de la cabeza, entonces tiene que hacer un sacrificio de... Ya sabes, un sacrificio de sangre. Así que en lugar de hacerlo ella, se fue a peinarse. Pero no le echaré la culpa a esa chica. Esa chica probablemente sea completamente inocente. Podría ser algo. La policía lo encontró clavado a un árbol en medio del bosque. Policía de Albuquerque, ¿dónde está el sujeto? Fueron llamados al bosque en mayo. Aquí está, todavía en el árbol. Sí, lo clavaron. Pusieron 2 clavos aquí, ¿de acuerdo? Un trabajador municipal descubrió a un hombre, con ambas manos clavadas a un árbol. Cuando el oficial finalmente lo encontró, ¿qué sucede? El hombre aún está consciente. Aún respira. El oficial inmediatamente pide rescate. ¿Qué pasó? Los paramédicos están en camino. El hombre se niega a decirle su nombre al oficial. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasó? Pero finalmente da algunos detalles. Este caso es verdaderamente desgarrador y profundamente perturbador, y muchas personas de la comunidad y más allá esperan que la pequeña Ruby Moore finalmente reciba la justicia que tanto merecía. Ruby tenía solo 18 meses al momento de su muerte, pero su cuerpo pesaba solo 17 libras, un peso alarmantemente bajo que, para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente el mismo que el peso típico de un bebé sano de 4 meses. La causa oficial de la muerte, según lo determinado por el médico forense, fue desnutrición severa combinada con negligencia extrema y prolongada durante los últimos 6 días de su corta vida, equivalente a 96 horas continuas. Ruby recibió un total de solo 49 minutos y 15 segundos de atención directa, alimentación o interacción de cualquiera de los adultos que se suponía eran responsables de su bienestar en ese mismo periodo de 6 días. Le cambiaron el pañal solo 6 veces, lo que sirve como un indicador devastador e innegable del profundo nivel de abandono, indiferencia y negligencia absoluta que se vio obligada a soportar. Fue dejada sin suficiente comida, agua limpia, higiene adecuada, calidez, afecto, atención médica, o incluso supervisión básica durante periodos peligrosamente largos. La comunidad sigue exigiendo plena rendición de cuentas y justicia para Ruby, una pequeña e inocente niña. ¿Qué haría si una madre no crea a su propia hija en Valencia? Una niña de 4 años. Sofía Martín vivió una situación muy delicada dentro de su hogar con el tiempo. Sofía reunió valor y le contó a su madre, Ana Martín, que se sentía incómoda con la conducta de su padrastro, Juan Wilson. Sin embargo, en lugar de protegerla, Ana confió en su nueva pareja, a quien conocía desde apenas una semana. La menor quedó sin apoyo. Confundida y vulnerable, entonces ocurrió algo inesperado. Su hermano mayor, Tomás, de 9 años, decidió actuar con madurez poco común. Colocó discretamente una cámara en el salón días. Después logró registrar comportamientos inapropiados que ocurrían cuando su madre no estaba presente. Tomás mostró el video a su madre, pero Ana se negó a aceptar lo ocurrido y volvió a responsabilizar a la niña ante la gravedad. Tomás tomó una decisión valiente. Contactó directamente a la policía y entregó el material. Las autoridades intervinieron de inmediato. Juan fue detenido y Ana también. Enfrentó cargos por no proteger a sus hijos. Hoy Sofía y Tomás viven con sus abuelos paternos, en un entorno seguro y lleno de cuidado. Tomás es un niño muy valiente, dijo el abuelo con emoción. Su padre estaría orgulloso de él.
When you get intimate, how does that work? Ben, in his own way, will please both of us. If Ben does something to one twin in the bedroom, he has to do it to the other. And he already knows that. We don't have to tell him. Anna y Lucy son gemelas idénticas, obsesionadas con ser completamente idénticas en todos los sentidos. Llevan 10 años viviendo con Ben, su novio en común. Durante la primera noche, las tres duermen juntas en la misma cama grande, y Ben siempre debe dormir en el medio, incluso en lo que respecta a la intimidad. Exigen que Ben las trate exactamente igual. Su mayor anhelo es quedar embarazadas al mismo tiempo, dar a luz al mismo tiempo, y criar a sus hijos en una familia inusual, con 2 mamás y un papá, para asegurarse de concebir el mismo día. Las hermanas tienen un control casi obsesivo de sus ciclos de ovulación. Se despiertan a la misma hora todos los días, y se toman la temperatura simultáneamente. En cuanto les sube la temperatura, llaman a Ben inmediatamente, para tener intimidad con ambas al mismo tiempo. Incluso siguen un horario estricto para que el orden de la intimidad sea justo, todo para maximizar sus posibilidades de quedar embarazadas. Pero quien más sufre es, sin duda, su novio Ben. Él no solo tiene que estar disponibles en todo momento para su plan de concepción, pero también deben intentar embarazarlas a ambas a la vez, un desafío casi inimaginable para cualquier hombre. Curiosamente, aunque nunca han logrado embarazarse, las hermanas se sienten aliviadas. Preferirían que ninguna se embarazara antes que solo una lo lograra. Esta obsesión malsana por ser completamente idénticas ha superado durante mucho tiempo su deseo real de tener hijos. Este matón no solo insultó a mi esposa embarazada, sino que además la golpeó con el puño. Ella cayó al suelo y no podía levantarse luego. Un cómplice del matón le dio una fuerte patada en el abdomen. Después de eso los tres se subieron a un auto y huyeron. Aunque tras la atención de emergencia, se logró salvar la vida de mi esposa. No se pudo salvar al bebé que llevaba en el vientre. Al escuchar todo esto me quedé paralizado. Por un momento me odié a mí mismo. Odié el hecho de que siendo policía no pude protegerla. Mientras tanto, los 3 matones ya habían sido llevados de vuelta a la comisaría, pero no mostraron ni la más mínima señal de arrepentimiento. El cabecilla, un tipo calvo, incluso se puso a decir cosas descaradas, afirmando que lo único de lo que se arrepentía era de no haber golpeado más fuerte. Aquella vez poco después, el jefe de policía fue al hospital a visitar a mi esposa, y me informó que los criminales habían sido capturados. Por fuera fingía estar tranquilo e indiferente, pero por dentro ya no podía contener la rabia por la noche. Cuando mi esposa se quedó profundamente dormida, tomé una decisión importante. Salí del hospital en silencio, y regresé a la comisaría. Encontré una excusa para que el policía de guardia se fuera, y luego me dirigí al área de detención en silencio. Corrí todas las cortinas, pero los matones aún no se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando y junto con los otros 2 cómplices, empezaron a burlarse de mí. Me acerqué a ellos. Uno de los matones afirmó que ya había contactado a un abogado, y que en unos días podría salir bajo fianza. Pero yo no tenía ninguna intención de permitir que salieran con vida. Me quité de la cintura el arma reglamentaria decidido a terminar esta venganza como esposa. Entre las armas que esos matones habían usado, elegí un martillo. En ese momento el matón seguía provocando. Seguía creyendo que yo no me atrevería a hacerles nada. Y efectivamente no lo toqué primero a él, sino que me acerqué a las celdas de los otros 2. Porque quería dejar al verdadero culpable. Para el final abrí la puerta de acero con la llave. Y luego les dije: si logran derribarme al suelo los dejaré salir. La novia recibe un balde de desechos y la verdad dejó atónito. Incluso al sacerdote. Una boda en una iglesia se convirtió en el escenario de un impactante incidente, cuando una mujer irrumpió en el altar y lanzó un balde de desechos sobre la novia frente a todos los invitados. El acto fue tan inesperado que el sacerdote que oficiaba la ceremonia tuvo que detenerla visiblemente sorprendido. La responsable fue identificada como Clara, expareja del novio. Y el motivo detrás del escándalo resultó aún más impactante. La novia era nada menos que Elena, quien había sido la mejor amiga de Clara. Según versiones difundidas, Elena se convirtió en la tercera persona en la relación de su amiga, involucrándose en secreto con el novio. El punto más doloroso llegó cuando, antes de la fecha prevista para su compromiso, Clara descubrió que ambos habían viajado juntos, confirmando la traición. Esa ruptura dolorosa se transformó en resentimiento profundo, culminando en una escena de venganza que arruinó el día de la boda. Aunque el personal de seguridad controló rápidamente la situación, la ceremonia quedó completamente arruinada. En redes sociales las opiniones están divididas. Algunos consideran que fue una reacción extrema, mientras otros la ven como consecuencia de una traición entre amigos. Your lawn is in the way. My guests need access. This is my grass. Then move it or I will. Go ahead. You'll regret it. Estaba sirviéndote en el porche cuando una camioneta negra frenó con un chirrido al final de la entrada. 2 hombres con uniformes baratos saltaron, mostrando sus placas, que parecían más de Halloween que algo real.
Por orden de la asociación de propietarios, estás invadiendo la propiedad. Uno de ellos ladró. Mi esposa se quedó paralizada, no por miedo, sino porque estaba calculando exactamente cuánto debía revelar. Fue entonces cuando Karen, la autoproclamada reina del barrio, bajó pavoneándose por la acera. Señaló a mi esposa con el dedo, como si acabara de descubrir un crimen a gran escala. Es ella, llévensela. Los falsos oficiales no dudaron. Agarraron a mi esposa de los brazos, arrastrándola escaleras abajo. Corrí hacia adelante gritando, esta es mi tierra. Suéltala. Karen sonrió con suficiencia, rebosante de falsa autoridad. Tu tierra ya no es mía. Tus derechos se han perdido. Los ojos de mi esposa se entrecerraron. Sin pánico. Sin gritos, solo con calma y precisión. Habló con firmeza. Vos. Quizás deberías reconsiderarlo ahora mismo. El hombre alto rió entre dientes, señora. Vienes con nosotros, pero esto es lo que nadie sabía. Mi esposa no era una vecina más de los suburbios. Tenía un pasado que nadie en esa calle podía imaginar. Y sus refuerzos ya estaban en posición. Con el rabillo del ojo, capté el tenue reflejo del cristal. Desde un tejado al otro lado de la calle. Mi corazón no latía aceleradamente de miedo. Era porque sabía que la trampa estaba a punto de cerrarse de golpe. Karen se acercó pavoneándose con los brazos cruzados. Ebria por su cargadora eléctrica falsa. En el coche, ordenó. Mientras empujaban a mi esposa hacia la camioneta. Oí una voz débil en su auricular. Con los ojos puestos en la extracción. Me miró casi sonriendo. 5 segundos susurró. Karen frunció el ceño que acababa de decir. Antes de que pudiera responder. Una camioneta negra llegó silenciosamente desde el otro extremo de la calle. La puerta lateral se abrió deslizándose, 3 agentes con equipo táctico salieron. Sin marcas, sin dudarlo. Agentes federales, libérenla ya. Los agentes falsos se quedó paralizada. Entonces uno cometió el error de empujar a mi esposa. En menos de 2 segundos estaban en el suelo. Sujetada y desarmada, la sonrisa petulante de Karen se evaporó. Espera, ¿qué es esto? Balbuceó. Uno de los agentes se giró hacia ella. Quizás debería quedarse donde está, señora. Se le quebró la voz. Esto es un error. Son agentes de la asociación de propietarios. El agente ni siquiera se molestó en disimular una sonrisa. Si crees que Karen finalmente recibió lo que se merecía, comenta justicia. Y comparte esta historia con alguien que haya lidiado con una pesadilla de la asociación de propietarios.